Queremos saludar esta mañana a Pedro Donoso, él es analista político, director general de ICARE, para preguntarle sobre la situación política del país en esta coyuntura, en prácticamente las vísperas del juicio político al presidente de la República, cómo se mira esta situación del Ecuador. Pedro, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Creo que es importante medirle el pulso a lo que está sucediendo en el ámbito quizás más del estado de ánimo de la población. Para mí el estado de ánimo de la población siempre es un indicador supremamente importante. De la última encuesta de perfiles de opinión realizada en Quito, Guayaquil, del 29 de abril al 1 de mayo, ¿cierto? Podemos dilucidar dos cifras que me llaman la atención. La primera es que se mantiene finalmente el exacerbado pesimismo. 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas consultados dicen que el Ecuador va por un mal camino, es decir, se sienten pesimistas del presente. Y, digamos, una cifra que me llamó mucho la atención también es que el 60.12% creen que la situación política va a empeorar. Eso da cuenta finalmente que el juicio político, que es un hecho político muy importante, pero no es el más importante en el corto plazo. Creo que el más importante en el corto plazo es lo que va a suceder el 14, ¿no es cierto?, que es el reacomodo de las fuerzas en la Asamblea Nacional, que está concatenado al juicio político. Sin embargo, nos dice que la percepción ciudadana sí es de mucho pesimismo y de poca esperanza en relación con lo que puede suceder. Entonces, creo que es supremamente importante tomarle el pulso finalmente al ánimo ciudadano, para un poco entender finalmente qué cancha se juega el juicio político y los hechos políticos que se vienen. Me parece interesante este enfoque, Pedro, y ¿a qué se debe? Es decir, ¿cómo ese ánimo puede ser una percepción, a veces puede ser subjetiva o no, se asienta en temas concretos y sólidos que van construyendo esa percepción de un ánimo negativo, digamos así, o poco optimista, por llamarlo de modo más suave? ¿Con qué se construye esa sensación de la gente? En efecto, es una percepción, ¿no es cierto? Y se construye a la larga, digamos, yo creo que con factores plausibles que puede sentir la ciudadanía. En esta misma encuesta, que es muy común que perfiles de opinión lo hagan, ¿no es cierto? Esta misma encuesta, la pregunta de cuál considera usted que es el principal problema del Ecuador. Más del 50% ubica evidentemente al tema de la inseguridad y la delincuencia como el primer problema, ¿no es cierto? Hay hecho inédito que se viene reeditando en los últimos meses, porque, bueno, yo que consumo estudios de percepción de corte cuantitativo hace muchos años, la primera vez que el pastel se los lleva en tal cantidad de la inseguridad, ¿no? Entonces no es un secreto, finalmente es una obviedad en un país en donde matan a una persona cada hora y media, de acuerdo a las cifras oficiales, ¿no? Entonces, yo creo que la razón es la situación socioeconómica que vive el Ecuador, ¿no es cierto?, que no es, digamos, un secreto. Yo creo que el tejido social está roto y eso se permea finalmente a que el estado de ánimo de la población, digamos, se evidencie, ¿no es cierto?, en el pesimismo y se profundice en el pesimismo. La misma respuesta que nos acaba de dar Pedro Donoso nos lleva a otro tema, y aunque sea un inciso, me parece que vale la pena comentarlo. Es que es cierto que hoy, como nunca, la inseguridad en prácticamente todos los estudios de opinión que se han visto en los últimos meses, el último año, ha ido cobrando mayor interés y atención y por supuesto preocupación de la opinión pública. Ahora, este es un fenómeno que ha ido increciendo, pero la inseguridad aparecía en encuestas hace 10, 15 años en uno de los 3, 4, 5 primeros lugares. Antes era la crisis económica o la estabilidad personal y política, el desempleo, cobraban mayor atención de la gente, pero la inseguridad ha venido ganando espacio. Es decir, no es una cosa que aparece ayer o anteayer, sino que viene cobrando espacio. Sí quisiera que lo interprete Pedro, por favor. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que llama la atención no es que la inseguridad esté entre los 5, 6 temas de preocupación. Lo que llama muchísimo la atención es el monopolio del pastel, ¿no? Sí. Que se lleve más del 50% de la preocupación principal. Eso finalmente sí llama muchísimo la atención. Exacto, está bien, y esa foto me parece importante ponerla de manifiesto, porque es lo que está ocurriendo actualmente. Si uno habla con la gente, pues simplemente corrobora esos datos cuantitativos con la conversación del público en general, de la gente, de lo que antes se llamaba la composición de la opinión pública, ¿no? Ahora, el gran tema es la situación política y cómo se resuelve. Estamos afrontando un juicio político al presidente, probablemente hasta el próximo fin de semana habrá ya un resultado. En estos días tendrán
que suceder una serie de cosas intraparlamento, digamos, adentro de la Asamblea Nacional, la entrega de documentos, la fijación de una fecha para la comparecencia de los proponentes del juicio político. A propósito, todavía no tenían, por lo menos hasta anoche, a los interpelantes. Es curioso, ¿no? Un bloque de proponentes de 59 legisladores que todavía no sabían quién de ellos iba a interpelar. Estaba más nítido aparentemente que Viviana Veloz lo sería, pero hasta anoche no se sabía. Y después de eso, los tiempos marcados para que ellos tengan la posibilidad de exponer, el presidente también, que ha comprometido su presencia en la Asamblea Nacional, y a el debate, que será, me parece que muy tenso la próxima semana. Y digo esto, concluyo esto, porque tensos han sido los 5 últimos meses, desde la aparición de la comisión ocasional supuestamente multipartidista, el trámite en la Corte Constitucional, las tratativas en la Comisión de Fiscalización, que fueron extremadamente tensas, y yo creo que poco edificantes en el resultado, y lo que sucedió ya este martes, cuando la Asamblea decidió con 88 votos seguir adelante en el camino al juicio político. Entonces, me parece que se vienen tiempos turbulentos, y entonces para el analista será motivo de análisis posterior, pero para el ciudadano Pedro Donoso seguramente será motivo de inquietud, como lo son probablemente para buena parte de nuestros oyentes. A ver, Pedro. Bueno, finalmente, digamos, un hecho político en nuestra metodología que utilizamos para analizarlo, ¿no es cierto?, tiene un antes, un durante y un después, y es fundamental, digamos, entender eso, ¿no? Entonces, si bien, sí, lo importante evidentemente va a ser el desenlace, también es el proceso de... Y aquí yo sí, digamos, me voy a sincerar con usted, me ha sido como muy complicado como profundizar y entender finalmente, ¿no es cierto?, las razones por la polarización y la brecha que estamos viviendo, ¿no? Es decir, otra vez se reedita este mal del Ecuador, que es un país en donde importa el quién y no el qué, ¿no? Es decir, entonces, yo en una entrevista hace unos días me decían, pero el juicio político está mal hecho. Yo decía, depende a quién pregunte. Si pregunta a los abogados de un lado, le van a decir que sí, y si pregunta a los abogados del otro lado, le van a decir que no. Y finalmente los que ayer estaban a favor de un juicio político a un vicepresidente hoy están en contra y viceversa. Es decir, estamos en un ámbito de profunda subjetividad. Y ahí lo que más a mí me ha llamado la atención es que ningún estamento social, como por ejemplo la academia, nos ha invitado a volver a un lugar de la objetividad. Es decir, cuando la subjetividad se toma un debate, ¿no es cierto?, lo mejor es intentar buscar el resquicio de la objetividad, ¿no es cierto?, que alguien nos pueda, digamos, con luces determinar si es que un juicio político se hizo bien o no se hizo bien y que no dependa de una opinión, ¿no? Porque además hay argumentos de lado y lado que no nos ayudan, digamos, a profundizar, sumado a que este es el primer juicio político que se ha hecho en contra de un presidente de la República. Entonces, es muy interesante el factor de mutación de cómo se da este proceso, ¿no? Entonces, ayer la Corte Constitucional era lo mejor que le había pasado a este país y después es lo peor que le ha pasado en este país. Es decir, digamos, es un debate que yo creo que profundiza muchísimo la grieta y, digamos, profundiza también la inmadurez democrática que tenemos, ¿no? Ahora, Pedro, pero más allá de eso... Sí, pero un inciso nada más, porque mencionó lo de la academia. Yo pienso que desde la academia se han vertido voces muy interesantes, dispersas, diversas, con diferentes puntos de vista, muy respetables todos ellos, pero son voces aisladas de académicos a los que acudimos a veces los medios de comunicación para tener criterios sólidos, fundamentados, pero no es una voz de la academia en general como institución. Yo no he visto organizar a las universidades un debate, por ejemplo, sobre el juicio político, ¿no? Un debate que debiera ser de los alumnos, de los docentes, de los profesores, de la institución académica como tal. Y me refiero a esto a la academia en general, ¿no? Las universidades públicas, privadas. No he visto, como también lo vi ausente en la campaña electoral por la, ¿cómo se llama? Por el referéndum, por este plebiscito, en fin, por esa consulta popular que se nos hizo a los ecuatorianos. Nada, cero, como institucionalmente me refiero. A nivel particular debo reconocer que varios académicos de alto prestigio, de quilates, sí han colaborado a dar su opinión personal con los medios, y en eso estoy sumamente agradecido, y seguiremos acudiendo a ellos porque creemos que quienes tienen capacidad de análisis lo pueden hacer. Pero yo es como un apunte, Pedro, que sustenta también lo que usted ha dicho, que no veo ese compromiso, y eso me parece una ausencia de compromiso cívico, un mirar al otro lado de la realidad del país, porque a pesar de que el juicio político no es el principal problema de los ecuatorianos, sí lo es la inseguridad, la falta de empleo, en fin, otros temas, también está ahí.
y está en el tablero. Y es como si no pasara nada. No sé qué se está debatiendo en las aulas al respecto, si se debate o no, apenas se toca, pero institucionalmente o corporativamente, si se quiere, la academia está ausente. Discúlpeme por el inciso largo, pero creo que por su respuesta me induce a hacer este comentario o apreciación personal, así lo veo yo por lo menos. Sigamos adelante. No, totalmente de acuerdo, Gonzalo, y ese es mi punto. Es decir, mi punto no es que no han habido voces de académicos que han hablado y han opinado sobre el juicio, sino que no se han generado espacios de debate que finalmente en el espacio político de debate, ¿no es cierto?, vamos a encontrar los que están a favor y los que están en contra, pero son los otros estamentos sociales los llamados a decirnos, ese es el debate político, este es el debate académico. ¿Y cuál es, digamos, mi intencionalidad para decir esto? Primero, terminar con esta demagogia antipolítica que se repite mucho, ¿no? Es que la política es horrible, es que ahí, digamos, no, finalmente, la política es el juego que es y los otros estamentos sociales son los que tienen que aportar finalmente para una profundización del debate y la democracia, ¿cierto? Que creo que es fundamental. ¿Y por qué yo planteo esto? Porque de una u otra manera, como les decía, para mí desde el análisis se me ha hecho muy complicado como profundizar, ¿no es cierto?, las razones de un juicio político o no un juicio político, ¿no? Entonces, porque uno tiene que volver a los hechos objetivos, es decir, no a los hechos subjetivos, ¿no? Porque la brecha está tan abierta, ¿verdad?, que uno depende a quién pregunte, ¿no es cierto? Hay abogados de un lado, hay abogados de otro, hay actores políticos de un lado y hay actores políticos de otro, que es lo correcto finalmente, ¿no? Cuando eso sucede, la sociedad debería albergarse o cobijarse dentro de un debate objetivo y quién más para darnos. Yo creo que finalmente la academia es un buen espacio para ello. Ahora, sin pretender que tenga la bola de cristal, Pedro, ¿qué pasará en este fin de semana? Está de por medio un tema absolutamente coyuntural, pero que depende y está íntimamente vinculado al resultado del juicio político, que es la reconstitución de las autoridades en la Asamblea. Tiene que elegirse presidente, 2 vicepresidentes, el Consejo Administrativo de la Legislatura, que se ha mostrado que es un órgano clave. Hay algunos temas que el Ejecutivo quiso pasar y que el Consejo Administrativo los cerró. O el propio juicio político al presidente tuvo ciertas observaciones para que los proponentes corrigieran los errores de bulto del primer documento. Entonces se ve que es un organismo importante y por supuesto la integración de las comisiones. Y como eso, no sé si eso llamarlo, hay un ruido político, hay esta coincidencia, acaso perversa, no sé si deliberadamente colocada en el mismo calendario en las instancias en que se está jugando el juicio político. Es decir, ¿qué tanto va a determinar lo que suceda en la elección o designación, mejor, de las autoridades de la Asamblea al destino del juicio político? Bueno, digamos, todo hecho está concatenado siempre, ¿no? Yo decía en un tuit, hay que regresar a ver el 5 de febrero, ¿no es cierto?, para darnos la explicación de por qué al gobierno le fue tan fácil cooptar los votos socialcristianos, por ejemplo, en el juicio político. Es decir, lo que quiere decir con eso es que todo hecho político está concatenado de una u otra manera. O sea, la derrota socialcristiana en las elecciones seccionales en el Guayas, básicamente. Exactamente. La aparente debilidad, ¿no es cierto?, de un partido político que se refleja en la cancha del legislativo, ¿no? Entonces, la reflexión es que todo hecho político está concatenado, no lo puedes individualizar y verlo de manera individual porque es causa y efecto, ¿no? Bueno, el 14 de mayo está determinado por una norma, digamos, de la Asamblea para que esa sea la fecha finalmente que se renuevan las autoridades. Y claro, lo que vaya a suceder es lo más importante. De una u otra manera, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos análisis proyectivo político, lo responsable es hacerlo con metodología de escenarios. Para mí el escenario más probable, ¿no es cierto?, viendo ahorita la composición, es que Virgilio Saquicela vuelva a ser reelecto como presidente de la legislatura y habrá que ver cómo se reparten finalmente tanto el CAL como las comisiones, ¿no? Porque lo interesante es, regresando a ver en el 2021, el gobierno con esa mayoría antinatural que creó el 2021 con la Izquierda Democrática y Pachacuti, ¿no es cierto?, no le alcanzó los votos, en mi criterio, para lograr 2 comisiones que fueron claves, ¿no es cierto? Que después, la comisión finalmente de lo económico, por ejemplo. Claro, ¿verdad?, que recayó en Mireya Pazmiño la presidencia. Exactamente, y la comisión, digamos, de justicia que a la larga cayó en Jaramillo. Alejandro Jaramillo, que también había tenido una conducta en general, en un momento determinado parecía muy de oposición y en otro más cercano al gobierno. Por lo menos eso es lo que se ve, ¿no? No quiero hacer juicios de valor categóricos, pero es lo que se ha visto para el caso de Alejandro Jaramillo.
Exactamente, que es una gran incógnita finalmente, ¿no es cierto? Y eso está derivado de la composición del legislativo, ¿no? Pero esa composición es clave para lo que venga. Son 2 años. Si el gobierno se queda, si se supera la fase del juicio político, serán 2 años muy tensos y de negociaciones políticas, de nuevos proyectos de ley, en fin, con el poder legislativo o juicios políticos a otros ministros. Eso no. Si el gobierno se va, también para lo que venga, digamos, si el presidente se va, para el presidente Borrero o vicepresidente Borrero si asume la presidencia también. Y por supuesto se llega al escenario límite definitivo de una potencial muerte cruzada, que todavía no lo ha descartado el Ejecutivo, y que sabremos si acude a ella o no, porque es una prerrogativa constitucional, pero sabremos esta misma semana. Ahora, ¿qué se promete para la semana que se viene? Un poco para ir concluyendo en las fases del juicio político. Yo pienso que todas las lecturas del debate en la Asamblea Nacional de estos últimos 3, 4 meses, o 5 quizá, nos advierte que puede ser muy tormentosa la escenificación del juicio político ante la opinión pública, ante una opinión pública que, como hemos insistido, tiene otras preocupaciones de fondo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digamos, en el análisis, en la metodología de análisis proyectivos, nosotros creemos que el escenario más altamente probable es que no existan los votos para el juicio político. Que no lleguen los votos, que no tengan... Que no lleguen los votos, porque además, digamos, en este país, de acuerdo al diseño constitucional, una censura de parte legislativo al presidente de la República es inviable, digamos, ¿no? Es inviable? Porque es inviable. Porque finalmente está la muerte cruzada, ¿no? Está la muerte cruzada como un factor, digamos, de una válvula de escape. Por lo tanto, yo considero que una destitución presidencial en manos del legislativo no es, digamos, viable, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el gobierno ha ejecutado una operación ética y moralmente habrá que analizarlo también, porque a mí me llama mucho la atención que el titular está en el Partido Social Cristiano se desgrana y no en las denuncias que ha hecho el Partido Social Cristiano de compra de votos, finalmente. Es decir, también yo creo que hay que analizarlo todo, ¿no? Ahora, hay varias ¿cómo se llama? Matices ahí. Un ministro de gobierno está, y aquí lo he dicho varias veces, esta semana mismo, pero la vez anterior, está para convencer a los legisladores que en un momento determinado parecen formar parte de la oposición y que eran partidarios del juicio político, de lo contrario, ¿no es cierto? El mecanismo que debiera ser legítimo de alianzas, incluso de pactos, en este caso no son corporativos, no son con partidos o con conglomerados, sino con personas que se van de un partido político o que se adhieren a la tesis del Ejecutivo. Habrá que ver las causas personales de esa adhesión y ver si en efecto ha habido o no compra de votos. Es un tema que quedará para el análisis, pero es parte del juego político. Las alianzas en cualquier democracia son temas necesarios y viables, hacer mayorías, ¿no? Nadie gobierna solo, pero el problema es la metodología que también se puede llegar a debatir en este momento. Ahora, si el ministro de Gobierno, entre otras cosas, está para eso, para convencer a un grupo de parlamentarios que la tesis del juicio político no le conviene al país. Ya los argumentos, que el mar de fondo de todo eso no lo sabemos, pero por otro lado también sí se ha visto que los argumentos exhibidos durante todo este tiempo de quienes quieren interpelar y llevar a la destitución del presidente han sido muy deleznables. Un legislador, por ejemplo, Pedro, y con esto terminamos, el legislador Cuero dijo: aquí no importan las pruebas, en definitiva, no importan los razonamientos sino los votos. Lo dijo públicamente en una sesión de la Comisión de Fiscalización. Entonces vemos que todo esto puede de algún modo ensombrecer el panorama, y podríamos decir lo mismo para el tema si es que hubo o no hubo compra de votos. Lo que sí, el ministro de Gobierno tiene una función que cumplir, y es nítida: tratar de evitar que los 88 votos de este momento se conviertan en 92, ¿no? Eso me parece lo más normal en medio de todo. Totalmente de acuerdo, claro. Totalmente de acuerdo. Ahí la pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿No es cierto? El Partido Social Cristiano ha denunciado
e incluso ha dado los nombres de los familiares de ciertos asambleístas que ya ocupan un cargo público. Que están en algún cargo público. Exacto, y más allá, digamos, del tema moral y ético, digamos, yo creo que hay que llevar la discusión a lo estratégico político, es decir, el gobierno le está apostando finalmente a la sobrevivencia y no a la gobernabilidad. Yo creo que ahí está la clave de todo. ¿Por qué me refiero a esto? El gobierno tiene un pésimo resultado de gestión, ¿no? No lo digo yo, lo dijo el Observatorio de Gasto Público, por ejemplo, a mediados del 2022, el gobierno había ejecutado menos del 40% de su ejecución presupuestaria. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el gobierno le apuesta finalmente a un gobierno de coalición, que además no lo ha anunciado, ¿verdad?, y de una u otra manera reparte cargos, eso va a afectar en su gestión, que ya es de una u otra manera un problema para el Ejecutivo mismo y la apreciación ciudadana. Ya, Pedro, pero concluyendo, usted dice, es casi inviable la censura de destitución al presidente. El gobierno apuesta por su estabilidad y no necesariamente por la gobernabilidad, pero sí le planteo una cosa, paso a paso, ¿no? Primero la estabilidad y luego tendrá que construir un escenario de gobernabilidad y será una tarea, si es que el gobierno llega a sobrevivir al juicio político, una tarea ineludible y además prioritaria para el propio ministro de gobierno, para el gobierno en general, para el presidente, pero el ministro de gobierno tendrá esa tarea, porque la gobernabilidad o los factores incluso que van componiendo otro escenario bastante más complejo que es la gobernanza, no son fáciles y se han visto esquivos para el gobierno en general. Y con esto podemos concluir. Sí, es que yo puedo, digamos, discutir profundamente ese argumento. Yo creo que el gobierno debió haber asegurado gobernabilidad antes de iniciar el juicio político o incluso iniciando el juicio político. No lo hizo. Desde el primer día de su gestión, yo ahí sí, me parece que sí debió ser, eso sí, firmaría yo. Porque además, y digamos, yo creo que el escenario que más nos preocupa a nosotros es que apostándole a la sobrevivencia del juicio político, ¿no es cierto?, el presidente no es destituido, y de ahí que viene. Es decir, el más importante es el día después del fracaso del juicio político, y para nosotros lo más probable es que haya un calentamiento profundo en las calles que tenga un desenlace, digamos, incierto, ¿no? O sea, las amenazas de ISA sociales, que están agazapadas por el momento, que vuelvan a ser efectivas y que vuelva a haber una toma de calles, una presión política. Bueno, eso sucederá en cualquier caso, ¿no? Si el presidente va a la muerte cruzada, garantizado. Si el presidente salva el juicio, garantizado. Sí, pero cambian las condiciones de la muerte cruzada, diría yo, esto lo lanzo como hipótesis, porque a la larga la muerte cruzada se convierte en una válvula de escape al abrir un proceso eleccionario. Es decir, los movimientos sociales van a empezar a pensar en el proceso eleccionario. ¿Qué pasó en diciembre, enero con la CONAIE? En diciembre, enero con la CONAIE, a pesar de que anunció movilizaciones, se echó para atrás porque había un proceso eleccionario, ¿no es cierto? Leonidas Diz y la CONAIE decidieron acompañar a Churchum Villayunta, por ejemplo, en los recorridos políticos electorales y no tomarse las calles. Yo creo que la muerte cruzada se vuelve una válvula de escape y aquí está la clave. ¿Cuál es la válvula de escape que va a escoger el gobierno nacional para alivianar las tensiones sociales? Esa es la clave. Bueno, vamos a verlo. Y le agradecemos a Pedro Donoso por su comparecencia, por esta entrevista esta mañana. Él es director general de ICARE y analista político. Ha sido muy gentil. No, por favor. Buen día. Un saludo cordial. Gracias por estar en Ecuador Radio.